Bien, buenos días compañeros. Somos el grupo encargado de mencionar las estructuras del cráneo, tanto anterior, lateral y así como también la calvaria. Estamos conformados por Guamán Cipán Jesús Alonso, Grijalva Vázquez Gino, La Rosa Chirre Marcos. Bien, cara anterior del cráneo. La cara anterior vamos a observar prominentemente al hueso frontal. Observamos por aquí al hueso cigomático malar. Observamos por acá el hueso maxilar, o también llamado maxilar superior, y también observamos aquí los huesos nasales. Interna a la fosa orbitaria encontramos el hueso etmoides y el efenoides. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fosa orbitaria. Dentro de la fosa orbitaria, superiormente encuentra una escotadura, que es la escotadura supraorbitaria a simple vista. Luego también encontramos una fisura orbitaria superior, una fisura orbitaria inferior, y debajo de la fosa orbitaria encontramos el agujero infraorbitario. Bien, ahora vamos a hablar de los límites de esta fosa orbitaria. Va a tener una pared superior que va a estar conformada por la cara orbitaria del hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Una cara inferior que va a estar conformada por la cara orbitaria del hueso maxilar y una porción inferior de la cara orbitaria del hueso cigomático. Bien, ahora la cara lateral. La cara lateral está dada por el ala mayor del hueso efenoides, y la porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal. Medialmente está la pared medial. Va a tener la cara lateral del cuerpo del hueso esfenoides. Va a estar también el hueso lacrimal, más pequeño, aquí. Va a estar también el hueso etmoides y una apófisis frontal, que sería del hueso maxilar. La apófisis frontal del hueso maxilar. Lo observamos por acá. Bien, ahora los bordes. Va a presentar un borde superolateral. Acá va a estar la sutura frontoesfenoidal y la fisura orbitaria superior, que ya mencioné. El borde superomedial. Vamos a observar la sutura de la apófisis frontal del hueso maxilar, la sutura. Ahora, un borde que va a ser inferomedial, que va a tener la parte inferior de la fosa lacrimal. De arriba hacia abajo se va a ver la sutura del hueso etmoides. Acá no se observa mucho, pero es la sutura del hueso etmoides. Y el lagrimal con el maxilar y también del efenoides con el palatino. El palatino es un hueso muy pequeño que se ubica entre el etmoides y el efenoides. Ahora, el borde que faltaba es el inferolateral. De arriba hacia abajo está el hueso cigomático y la fisura orbitaria inferior. Que será por acá. Bien, a manera de resumen de lo que he mencionado, tenemos aquí a los huesos maxilares. Tenemos aquí al hueso malar, mandibular, cigomático. Bien, acá al fondo y arriba observamos al hueso frontal. Acá vemos su límite, hueso frontal. Aquí, casi ya un poco más al fondo, vamos a observar al hueso esfenoides, el ala menor del efenoides. Un poco más medial, vamos a observar al hueso etmoides, la lámina papirácea. Entre ellos dos va a estar el hueso palatino, un hueso muy pequeñito. Acá apenas se observa el hueso palatino. Y más medial de todos va a estar el hueso unguis, el hueso lagrimal. Aquí en la esquina arriba, esquina anteromedial, vamos a observar aquí la fosita troclear. Y aquí lateral vamos a observar a la fosita lagrimal. Ahora nos vamos a centrar en la parte inferior. Acá tenemos a la cavidad nasal, la fosa nasal. Vemos aquí, a simple vista, una estructura que se llama la lámina perpendicular de los etmoides. A los lados vamos a observar los cornetes nasales medios, que apenas se ven. Cornetes nasales medios. Debajo de ellos vamos a observar a los cornetes nasales inferiores. Y debajo vamos a observar a una estructura que se llama la abertura piriforme, que se va a juntar con esta lámina perpendicular de los etmoides. Debajo vamos a observar la espina nasal anterior. Seguimos bajando un poquito, vamos a encontrar la sutura intermaxilar, que es el surco entre los dos huesos maxilares.
Luego vamos a observar por aquí también una estructura que se llama la concha nasal inferior. Y un poquito más atrás vamos a observar también al hueso, que es un poco difícil de encontrarlo, al hueso Bomer. ¿Qué tal? Mi nombre es La Rosa Chirri Marcos Gerard. Voy a exponer sobre todo el tema de lo que es puntos cronométricos, mi parte, sobre todo recordar para el estudio antropológico del cráneo y de la cara, se utiliza un gran número de puntos precisos que vamos ahorita a señalar, y estos permiten sobre todo diferentes medidas lineales y angulares, sobre todo. Sirve sobre todo para generar ciertas patologías, o ver si el paciente tiene o no me da una hidrocefalia, etc. Vamos a dividir a los puntos cronométricos en dos, ¿no? Unos puntos medianos y puntos laterales. Los puntos medianos son el número de 12 y los laterales el número de 8 a cada lado, ¿no? Cada lado de la parte lateral. Vamos a empezar entonces primero con los puntos medianos. Ya, vamos a empezar con los puntos medianos, que es el número de 12. Primero hay que empezar con el punto mentoniano o natio, que bueno, en este caso no se visualiza, que si tendríamos para este lado la mandíbula, correspondería a la punta de la sínfisis mandibular. Recordar que es el punto cronométrico más inferior y el más anterior también. Vamos a luego tener al punto alveolar, o también llamado próstreo. Este corresponde a un punto medio, sobre todo entre los dos incisivos medianos y superiores. En este punto sería para este lado, el famoso prósteo. El punto espinal o acantio, que sería el vértice de la espina nasal, la espina nasal anterior, y el punto nasal, el famoso nasion, que es importante también conocer, que estaría sobre todo superior al borde de la raíz de la nariz, en la unión de la sutura nasofrontal, ¿no? Este es el frontal y los dos nasales. Ahí estaría el punto nasion. Luego encontraríamos a la glabela, que se encuentra sobre todo, aquí encontramos dos prominencias llamadas arcos superciliares. A la altura de entre estos dos encontraríamos a la glabela, ¿no? Que correspondería al punto medio entre las cejas. Superior a la glabela estaría el famoso ofrio, a la altura del diámetro frontal mínimo más o menos, situado en la línea más corta, que va a unir a las dos líneas temporales del hueso frontal, ¿no? Un poco más superior a la glabela estaría el ofrio. Luego estaríamos ya para la parte, una vista superior, ¿no? Aquí podemos ver diversas suturas. Estaría ubicado el famoso punto bregma, que correspondería al punto de reunión de las suturas tanto coronal, sagital y a la metópica, que es conocida. Luego estaría el ovelion, que se encontraría a la altura de los forámenes parietales, o en ausencia de uno, a la altura de uno de esos dos forámenes, ¿no? Los forámenes parietales. Luego estaría el opistion, ya yendo a la parte posterior, ubicando el opistion, el bastion y el inium, ¿no? El inium, que es la parte, recordemos, para poder dividir al cráneo, ¿no? En una base y en una calota. Tendríamos que ir de lo que vendría a ser la glabela hasta este inium, ¿no? Y luego marcar esas líneas para poder realizar ese corte, ¿no? Lo que hacen los anatomistas. Y para terminar, vendría a ser lo que correspondería al borde anterior y posterior del foramen magno, ¿no? Que serían los puntos tanto el opistion y el bastion. Ahora pasamos a los puntos laterales. Continuando ahora con los puntos laterales, en total, bueno, son 16 puntos, obviamente, 8 a cada lado, ¿no? Vamos a hablar de los importantes sobre todo, ¿no? Bueno, en este caso, como no encontramos mandíbula, primero partiríamos del gonium, ¿no? Que se correspondía al ángulo de la mandíbula. Luego corresponderíamos a lo que vendría a ser el terion, que sería un punto gigantesco, sería en verdad, porque es reunión de la fosa intratemporal, lo encontramos. Es marca del punto de reunión de las suturas tanto frontal, parietal, temporal y de huesos sfenoides. Luego encontraríamos al dacrio, que bueno, es un punto que se encuentra en el ángulo inferolateral de la órbita prácticamente, donde la sutura vertical y la maxilolacrimal se encuentra a la sutura nasofrontal, formando como una estructura en T más o menos. El asterio, que es el punto donde encontramos el punto de encuentro del hueso occipital, del hueso parietal y del hueso temporal, que sería esta parte de acá,
esta reunión de suturas vendría a ser el famoso astéreo. El punto glenoideo, que se encuentra en el centro de la fosa mandibular, este punto medio correspondería al punto glenoideo. También encontramos al yugular cigomático, pero el que quiero más resaltar es el estefanio, ¿no? Que sería el punto de reunión entre la línea temporal y la sutura coronal, ¿no? Más o menos a esta altura estaría el estefanio. Ya para terminar hablaremos de lo que vendría a ser el índice del cráneo. Primero hablar de lo que vendría a ser un índice de longitud y un índice de ancho, o también llamado índice cefálico, que es el más importante, y también el índice de altura. El índice cefálico se obtendría más o menos multiplicando el diámetro transversal de máximo por 100 y dividiéndolo por el diámetro antero-posterior máximo. Este índice tiene una importancia antropológica muy importante. Cuanto más alta es la cifra obtenida, sobre todo hablamos de un cráneo redondeado, un cráneo aplanado, hablaríamos de un brachiocéfalo, y si es menor esta cifra, hablaríamos de un dolicocéfalo. Y el índice de altura, que es sobre todo aplicado a seres vivos, a lo que produce más un carácter individual que étnico. Y ya para terminar, ¿no? Que vendría a ser la determinación del sexo del cráneo, ¿no? Bueno, y ya para terminar, hablaríamos de lo que es la determinación del sexo del cráneo, que es también importante, me da curiosidad saberlo. En la mujer, sobre todo, tenemos que saber que las superficies óseas tienen un modelado menos asentado que en el del varón. Si aquí podemos darnos cuenta, si hemos leído un poco de hueso frontal, tenemos que recordar un poco que las eminencias frontales son más marcadas, sobre todo en las mujeres y en los niños prematuros, ¿no? Que recién acaban de nacer. También tenemos que recordar acá, por ejemplo, que los arcos superciliares, en este caso, son más acentuados, por lo tanto podríamos decir también que una característica factible que es un varón. Sobre todo también que el plano horizontal, en lo que vendría a ser una mujer, descansa sobre todo al momento de ponerle un plano horizontal en el cráneo. Tendría que descansar sobre el hueso occipital. En todo caso, en el varón, sobre todo las apófisis mastoides son más marcadas y son las que generarían que descanse en el plano horizontal en el varón, a diferencia que en la mujer. Entonces, esas son las características importantes para recordar si es un cráneo de mujer o un cráneo de varón. Y bueno, eso sería todo de lo que vendría a ser el cráneo de un punto de vista antropológico. Gracias. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la calvaria, o también conocida como calota. Está limitada inferiormente por el plano que pasa por delante y por encima de los arcos superciliares, lateralmente por el arco cigomático y posteriormente por la protuberancia occipital externa. Está conformada también por los huesos, el hueso frontal, ¿sí? El hueso parietal, el hueso temporal y también el hueso occipital. En esos huesos también vamos a encontrar uniones que están determinadas por las suturas: la sutura coronaria, la sutura sagital y la sutura lambdoidea. La sutura coronaria une el hueso frontal con los huesos parietales. La sutura sagital une ambos huesos parietales y la sutura lambdoidea une ambos huesos parietales con el hueso occipital. Ahora pasamos a la visión superior de la calvaria. Repitiendo, también volvemos a encontrar a los huesos frontales y a los huesos parietales. ¿Sí? También volvemos a observar las suturas coronaria con la sutura sagital. Y el punto de encuentro de esas dos suturas es el punto llamado Bregman. ¿Sí? También encontramos en los huesos parietales los agujeros parietales, el mismo nombre del hueso, que pasan por ahí las venas emisarias. También encontramos al punto craniométrico lambda, que es la unión de la sutura sagital con la sutura lambdoidea. Y vemos también al hueso occipital. Ahora, una vista inferior de la calvaria, vemos
el hueso frontal, la cresta frontal, ¿sí? Y un poco más abajo también vemos el surco para el seno subsagital superior. Ahora pasamos a una vista inferior de la calota. Encontramos en el hueso frontal a la cresta frontal, ¿sí? También encontramos también el surco para el seno sagital superior. Y de igual manera encontramos a la sutura coronal, ¿sí? Que es la unión de los huesos parietales y el frontal. Y ya en el hueso parietal encontramos unas fositas granulares que son para las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Y también vemos algunos surcos para las ramas de la arteria meningia media. También encontramos un surco para el seno sagital superior. Y también de pasada vemos la sutura sagital. Y por último, posteriormente encontramos a la sutura lanoidea en una vista inferior,